Entonces el carcelero los sacó y les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Este es el pastor Alan Rodríguez de la iglesia Fuente de Vida en Ciudad Colón, San José, Costa Rica. Esperamos que seas bendecido por esta palabra. Las lágrimas son parte de nuestra vida. Parece ser que Dios diseñó las lágrimas para desahogar nuestros sentimientos, ¿verdad? Porque eso pasa. Por eso es necesario llorar. Porque yo he visto hombres de Dios llorar. Vimos a Jesús llorar también, y vamos a hablar de eso más adelante. Porque llorar libera la presión del corazón. Es como una válvula de alivio que impide que colapsemos también. Entonces por eso no podemos inhibir ese sentimiento de llorar delante de Dios, o contarle a alguien, o abrazar a otra persona y llorar con esa persona. Cuando alguien llore con usted, déjelo que llore o déjela que llore. No le diga: ¿por qué lloras? Ya, deja de llorar. Eso no debemos hacerlo, porque necesitamos desahogarnos. Algo sucede en nuestro corazón y se manifiesta en forma de esa agua salada que sale de nuestros ojos, pero son lágrimas del corazón. En nuestro ministerio, por ejemplo, hemos visto miles de lágrimas salir del corazón de la gente que ministramos. Y solo eso, le contaba a los hermanos ayer, solo eso para nosotros valió la pena. Fuimos el paño de lágrimas, como decimos nosotros, ¿verdad? Me alegra pensar que Dios nos ha usado para liberar esa presión que hay en los corazones de la gente. Pero me da más gusto saber que todas esas lágrimas han sido contadas por Dios y están guardadas por Dios, y también Dios las ha anotado en su libro. Yo no sé si usted sabe eso, pero está en la Biblia. Salmos 56:8. David, cansado de huir de Saúl, ¿recuerdan a David? Bueno, todas las cosas empezaron bien para David, pero al final, después de matar a Goliat, etcétera, aquel hombre Saúl, el rey de Israel, se llenó de celos y comenzó una persecución grande contra David, porque creía que la gente ya no lo quería a él, etc. Era un hombre un poquito enfermo y con problemas de autoestima, y entonces empezó a perseguir a David. David se escondía en cuevas, se escondía entre las rocas, allá en el desierto, en lugares solitarios, y de ahí salieron los mejores salmos, de momentos de dificultad, mientras David lloraba. Y esto nos recuerda que a Dios nada se le pasa desapercibido, ni aún nuestras lágrimas. Dice el Salmo 56:8, mis subidas tú has contado, dice David. Pon mis lágrimas en tu redoma. Redoma es una botellita. Eso es un redoma. Algunas eran de algún tipo de cuero, como para que no se escapara el líquido, y otras de algún material, quizás como el alabastro o alguna cosa así, alguna piedra, etcétera. Pero una redoma es una botella donde Dios guarda todas sus lágrimas. Las tiene contadas el Señor. No están ellas en tu libro, dice David. Le dice a Dios. Si había alguien que tenía comunión con Dios, era David. Y si habla estas cosas es para decirnos: Dios ha contado cada una de las lágrimas que han salido de sus ojos por esa situación que usted está viviendo, por esa situación en que usted está pasando. El Salmo 26:5 y 6 nos recuerda el resultado de sembrar con lágrimas. El Salmo dice: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Esa es la promesa de Dios para los que siembran con lágrimas. ¿Qué quiere decir eso? Lo dice el salmista después de que el pueblo de Israel había estado cautivo en Babilonia por 70 años. Ahí sembraron con lágrimas, lloraron mucho por todo lo que ha pasado, y Dios entonces le da este salmo al salmista para decir: los que siembran con lágrimas, luego van a recoger con regocijo. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Esa es una promesa de Dios. A veces
cuando lloramos por nuestros hijos porque están pasando una situación X, o están descarriados, o etcétera, alguna mujer que está llorando por su esposo, qué sé yo, alguna cosa especial ahí, o esto está llorando porque quizás su esposo se fue, la dejó, o al revés, por decirlo, ¿verdad?, de otra forma, no sé. Sepa que Dios mira sus lágrimas, que Dios mira el corazón, mira su dolor. Cada una de las palabras que salen de su boca cuando usted ha llorado, el Señor todas las tiene apuntadas en su libro. Y sepa que algún momento que usted ha sembrado con lágrimas va a recoger lo que le ha pedido tanto al Señor. Job lloró amargamente por la angustia de su aflicción. Todos sabemos la historia de Job, ¿verdad? Fue un hombre recto, justo, temeroso de Dios, pero que por razones que Dios sabe, Dios permitió que Satanás tocara sus bienes y muchas cosas de él, incluso su propio cuerpo entró en una crisis Job, porque Dios quería enseñarle cosas a Job también, y enseñarle también cosas a su familia, a su esposa y a sus amigos que lo acusaban. Job dijo: mis amigos me escarnecen, mis ojos derramarán lágrimas ante Dios. Y nos dice entonces qué tenemos que hacer cuando alguien se burla de nosotros, está en contra de nosotros. Lo mejor es llevarle la queja al Señor, llévele sus lágrimas a Dios. José, hemos hablado de José ahora un poquitito, en Génesis 43:30, llora de dolor por la traición de sus hermanos y por haber conocido a su hermano menor de esa forma. Se presentaron delante de él los hermanos, ya José está en Egipto ahí, ya es el gobernador de Egipto, y se presentan sus hermanos a ese lugar. Los que lo vendieron, los que intentaron matarlo, ahogándolo en una cisterna, que por dicha estaba vacía, lo vendieron como esclavo, estuvo como esclavo y luego terminó en la cárcel por varios años. Imagínense lo que pudo haber sentido este hombre en su corazón cuando se acordaba de sus hermanos, de todo lo que le habían hecho, y cuando ya era gobernador llegaron sus hermanos a postrarse delante de él, a pedir misericordia, a pedir, ¿verdad?, que les dieran algo de comer. Y entonces, después de que vienen con su hermano Benjamín, que es el hermano menor, José no se aguanta el dolor y las ganas de llorar porque ni siquiera había conocido a su hermano menor. Y dice la palabra: entonces José se apresuró porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano, y procuró dónde llorar, y entró en su cámara y lloró allí. Normal, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer? Meternos con Dios, ir a meternos a llorar delante de Dios, porque el Señor sabe lo que estamos pasando. Ana es una hermana en la fe, que no podía tener hijos en el Antiguo Testamento, pero Ana concibió en su vientre a Samuel aún antes de concebirlo con su esposo Elcana, porque lloró delante de Dios, vino a la presencia de Dios y dijo: Señor, yo quiero un hijo, yo deseo un hijo, yo clamo por un hijo, y lloró delante de Dios. Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente, dice en esta versión que tengo yo aquí. Abundantemente lloró. Su alma estaba amargada porque no podía tener un hijo, y ya sabemos lo que pasó. Dios le concedió que pudiera tener un hijo, y luego tuvo otros más, pero ella le prometió a ese hijo a Dios: si me das un hijo te lo dedico. Samuel, el profeta Samuel. Este hombre no solo fue profeta, sino también fue juez y también sacerdote, y sirvió en el templo de Dios en momentos donde Israel estaba pasando una gran crisis. Ese fue el resultado de las lágrimas de esa mujer, de llorar delante del Señor. Dios mira las lágrimas, ¿sí o no? David, en 1 Samuel 34, se van a una batalla, y cuando llegan los enemigos, han llegado al campamento donde estaban las mujeres, los niños y todo lo habían quemado y se habían llevado a todos cautivos. Cuando David llega ahí con su ejército, con sus amigos a ese lugar, y ven que lo que ha pasado, llora desconsoladamente por su tragedia. Y dice el capítulo 30, versículo 4, entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Se puede llorar así. Y buscó su consuelo en el Señor, dice, se consoló en el Señor, se fortaleció en el Señor. Eso dice la palabra, unos versículos más adelante en ese pasaje, ustedes lo pueden ver. David buscaba su consuelo en el Señor, pero iba ahí a derramar lágrimas delante de Dios.
No hay nada mejor que eso. También en el Salmo 42:3 dice David, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. ¿Se da cuenta? Eso es cuando estaba huyendo. Mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Yo no sé si a usted le han dicho algo así algún día. ¿Dónde está su Dios? No que usted es cristiano. No que usted se la ve. ¿Por qué está así enfermo? No que usted, que su Dios hace milagros. ¿Por qué está pasando esa situación? Hay gente tan cruel que le dice cosas a uno así. A mí una persona muy allegada a mi familia, un tiempo que yo estaba pasando, un tiempo de una tristeza que estaba pasando, estaba en cierta depresión hace muchos años, no sé, unos 15 años, 17 años por ahí. Había pasado una crisis por varias cosas difíciles que había pasado, y entonces ya me pasó la factura, el asunto que había pasado, y entonces se me bajó todo, ¿verdad? Y una persona muy cercana a mí me dice, pero ¿cómo es que? Porque usted no es cristiano, usted no lee la Biblia, ¿por qué está así? No, eso no puede ser, eso no es de un cristiano. Porque hay muchas personas que creen que el cristiano no se puede entristecer, que el cristiano no puede entrar en depresión. Pero eso pasa, a veces es por cuestiones físicas, a veces es por traumas. Un trauma le puede bajar a uno todas las hormonas y todas las sustancias que hacen que usted decaiga. ¿Y usted qué necesita? Bueno, necesita meterse con Dios, pero también necesita a veces hasta ayuda de algún medicamento o alguna cosa así. No es extraño, no es raro. Pero lo mejor es llevarle al Señor todas esas lágrimas, llorar delante de Él y decirle, Señor, me están diciendo esto y esto. Señor, sal en mi defensa. Ezequías, que fue un rey en el tiempo de Isaías, lloró amargamente para que el Señor le concediera más vida, porque Dios le dijo a Isaías, vaya, dígale a Ezequías que arregle todas sus cositas, porque ya se va a morir. Y entonces Ezequías dice la palabra, ahí en Isaías capítulo 38, versículo 5, dice, lloró Ezequías con gran lloro. Gran lloro. Sí, es que tengo un problema aquí. He oído tu oración y he visto tus lágrimas, le dijo el Señor. Más adelante, ya le mandó un recado con Isaías. Yo no sé si ustedes han leído la historia. Este hombre, cuando Isaías le llegó a dar la noticia de que se iba a morir, dice que lloró delante de la presencia de Dios, derramó lágrimas y le dijo, Señor, acuérdate de todo lo que he hecho, acuérdate que soy tu siervo, Señor, y lloró delante del Señor. Isaías iba por el patio del palacio, cuando Dios le dijo a Isaías, devuélvase, vaya, dígale a Ezequías que le voy a regalar 15 años más de vida. ¿Qué le parece? Y esto es muy importante, porque las lágrimas de ese hombre hicieron cambiar a Dios de opinión. ¿Puede hacer cambiar a Dios de opinión uno? Claro que sí. Si Dios se ha propuesto algo, usted, en su clamor y en sus lágrimas, incluso puede hacer a Dios cambiar de opinión. Yo no sé si ustedes se acuerdan a aquella mujer sirofenicia, aquella mujer que no era ni judía, que iba detrás de Jesús ahí clamando, Señor, ten misericordia, mi hija está atormentada. Y la gente le decía, devuélvase, no moleste al maestro. Esa mujer 3 veces, 2 veces, le clamó al Señor, a Jesús, y Jesús le dice, mujer, por tu fe que se ha hecho lo que estás pidiendo, que tu hija sea libertada. Porque aparentemente Jesús no quería hacer el milagro, pero por la insistencia de esa mujer, lo hizo cambiar de opinión. Claro, derramó lágrimas también delante de Jesús. Jeremías, ni para qué hablar de Jeremías. Jeremías tiene un libro que se llama Lamentaciones de Jeremías, nada menos. Porque si alguien lloró por Jerusalén en tiempos de dificultad, fue Jeremías. Mire lo que dice aquí Jeremías, y llorando amargamente, 13:17, se desharán mis ojos en lágrimas, porque el rebaño de Jehová es llevado cautivo. Pablo, para seguir un poquito aquí adelante, sirvió al Señor con muchas lágrimas, dice Hechos 20:19, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido. Pablo también escribió algunas cosas con muchas lágrimas de dolor en su corazón. En 2 Corintios 2:4 dice, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas. Así le escribió a los corintios, con muchas lágrimas. Había llorado por lo que les iba a escribir. Les estaba reprendiendo por una situación que estaban pasando los corintios, y a él le dolía en el corazón.
Pablo también le escribe a Timoteo y le dice, al acordarme de tus lágrimas siento deseos de verte para llenarme de gozo. ¿Ve? Porque las lágrimas mostraban que Timoteo era genuino, dice, y ver tu fe no fingida. Timoteo derramaba lágrimas con Pablo ahí cuando oraban, derramaba lágrimas cuando oía que alguna iglesia estaba siendo engañada por falsos maestros, etcétera. Tenía el mismo sentir de Pablo, dice en Filipenses capítulo 2, que tenía el mismo sentir del apóstol Pablo. Bueno, también aquella mujer que derramó perfume a los pies del Señor, todos hemos leído la historia, dice la palabra, y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos. Qué lindo es ese pasaje. Las lágrimas entonces son parte de la palabra de Dios, ¿sí o no? La Biblia no oculta que derramemos lágrimas o no nos reprende por derramar lágrimas delante del Señor. El apóstol Juan en Apocalipsis 5:4, él está en el cielo porque el Señor lo llevó al cielo. No se sabe si en una visión o qué, pero vio las cosas futuras ahí. Juan no se había muerto. Y Juan vio que nadie era digno de abrir un rollo. El rollo era un libro donde venían los juicios venideros. Y entonces dice, lloraba yo mucho porque ninguno fue hallado digno de abrir el libro y de leerlo ni de mirarlo. Y ya sabes la historia. Pero el león de la tribu de Judá, la raíz de David, es digno de abrir el libro. Está hablando de Jesús. Pero él lloraba, Juan lloraba ahí en la presencia de Dios. Lloraba. Pero ¿cómo es posible que no haya nadie digno de abrir este libro? Pero lo mejor de todo, hermanos, es que Dios mismo sabe lo que es llorar. Porque hemos hablado muchas veces de eso. Que Dios, la gente no sabe por qué Dios, por qué en la Biblia se escriben tantas cosas como si Dios las hubiera vivido. Pues sí las vivió, se hizo hombre para vivir todo lo que usted y yo vivimos. Jesús pasó frío como usted, pasó hambre como usted ha pasado, pasó sed como usted ha pasado, rechazo, etcétera, todas las cosas. Tuvo todas las necesidades que usted tiene como persona. Tristeza, dolor, angustia, muchas cosas pasó Jesús que nosotros hemos pasado. Todas las cosas, porque Él tenía que ser semejante a nosotros en todo, pero sin pecado. Eso es lo único que no pasó por voluntad propia, pero sí sufrió el pecado por usted y por mí. Jesús sufrió como pecador en la cruz. Se hizo cargo de sus pecados y de los míos. Cambió nuestro pecado por su justicia. Él dijo en la cruz, les cambio mi justicia, les cambio mi santidad. Ya tomen mi santidad, denme sus pecados. Y cuando se cargó de pecados, el juicio de Dios cayó sobre él y pueden imaginarse cómo se pudo haber sentido Jesús llevando todas las cosas malas de nosotros. Bueno, Jesús lloró frente a la tumba de Lázaro por la desesperanza de María y de Marta y de los que estaban allí. Jesús no lloró porque Lázaro se había muerto, no lloró por eso. Lloró por ver a la gente que estaba ahí sin esperanza. Dice, Jesús entonces al verla llorando, está hablando de María, y a los judíos que habían venido con ella, también llorando, se conmovió en espíritu y se turbó. Y dice, Jesús lloró al ver a aquellos. Cuando Jesús ve las luchas que pasamos, que a veces no hemos perdido la esperanza, o a veces estamos desilusionados, venga a la presencia de Dios y llore. Conmuévale el corazón al Señor. Él se conmueve con nuestras lágrimas, con nuestros corazones cuando están dolidos, como le tocó el corazón. Esta María, la hermana de Lázaro, conmovió el corazón de Jesús. Y Jesús, que después hizo un milagro, resucitó a Lázaro, lo sacó de la tumba. Jesús también lloró por Jerusalén, porque no habían conocido el tiempo de su visitación. Llegó el mismo Dios hecho hombre y no lo reconocieron, no lo recibieron, lo rechazaron. Dice la palabra, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró por ella. Lloró por Jerusalén. No reconoció que Dios mismo había venido a salvarlos. Jesús lloró y clamó por socorro cuando está en Getsemaní, mientras sufría por nuestros pecados. Por si usted no lo sabe, Jesús empezó a sufrir por sus pecados y por los míos desde Getsemaní. Desde Getsemaní hay una profecía que Jesús mismo la dijo, que decía, levántate espada contra el pastor, hiere al pastor y las ovejas se dispersarán. Eso de hiere al pastor es que se levantó todo el juicio de Dios
sobre Jesús. El Padre confesó los pecados de todos nosotros sobre Jesucristo. Desde el Getsemaní empezó el Calvario de Jesús. Aunque no le habían dado ni un latigazo, ni tampoco le habían dado, no lo habían ni rechazado todavía, Jesús empieza a cargar con nuestros pecados, con nuestras maldades, con todas nuestras enfermedades, y Jesús entonces en Getsemaní se está muriendo, literalmente se está muriendo, porque no soporta lo que está pasando. Entonces tiene que hacer una oración al Padre: Padre, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y todos sabemos que el Padre le ayudó y lo levantó de ese lugar. Cuando Jesús está en Getsemaní, no está hablando de la copa de ir a la cruz, no, Él desea ir a la cruz, pero si está muriendo ahí, si muere ahí, no llega a la cruz por sus pecados. Necesitó una ayuda sobrenatural de Dios. El Padre lo levantó, mandó un ángel para que lo fortaleciera. Y entonces cuando está ahí, dice Hebreos 5:7, y ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte. Así dice todo el versículo. Y fue oído a causa de su temor reverente. Oiga, clamó a Dios con lágrimas, ruegos y súplicas para que el Señor lo salvara de esa muerte que estaba pasando, y el Señor lo levantó de ahí. Pero vio sus lágrimas, vio su dolor y lo levantó de ese momento tan difícil que estaba pasando Jesús. Si alguien ha pasado una depresión fuerte, fue Jesús ahí en Getsemaní. Una tristeza grande. Él dice: mi alma está muy triste hasta la muerte. La tristeza produce muerte a veces. La tristeza que produce muerte no es de Dios. Pero el Señor lo salvó de aquello que estaba pasando. Bueno, nuestras lágrimas conmueven a Dios porque Él mira el corazón, y por eso nos dice hoy, le dice a usted, me dice a mí: bienaventurados los que lloran. ¿Por qué? Porque ellos serán consolados, dice el Señor. Mateo 5:4, una de las bienaventuranzas. En Apocalipsis, para mencionarles otros pasajes, hay promesa de que nuestras lágrimas algún día cesarán, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas vivas, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Algún día se acabarán las lágrimas. Eso es lindo saberlo. Apocalipsis 21:4 dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas, estas que estamos pasando ahora, ya pasaron. Esto es cuando estemos en la presencia de Dios. Todo eso se acabará. Esta tribulación momentánea va a pasar rápido, pero un día estaremos con Él y se acabarán las lágrimas y todo eso. Dijo un hombre de Dios llamado Watchman Nee. Watchman Nee fue un hombre del siglo pasado que se entregó mucho al Señor, a la predicación del Evangelio, y por esa causa lo encarcelaron. Y estando en la cárcel murió. Sufrió mucho por causa del Evangelio. Lo torturaron mucho a este Watchman Nee. Y él dijo: mantener nuestra mano en el arado mientras secamos nuestras lágrimas, este es nuestro llamado, dijo Watchman Nee. Sea cual sea la razón de las lágrimas, para aquellos que andan en el Señor, son la puerta hacia alguna cosa más profunda y más espiritual para nosotros. Así es que, si usted está pasando algún momento difícil, sepa que el Señor le va a ayudar. Y no inhiba aquello, tráigalo de la presencia del Señor. Algunos les han fallado, les han desilusionado, les han hecho mal, los han traicionado. No hay nada más feo que eso, que lo traicionen a uno. El Señor ha puesto esas palabras estos últimos 2 domingos atrás, acerca de la desilusión y acerca de la desesperanza. No sé por qué, Dios sabrá por qué. Y hoy nos habla de que a pesar de la desesperanza y a pesar de esa desilusión, Dios está con usted y Dios ha visto todas sus lágrimas. Ninguna lágrima suya pasa desapercibida al Señor.